¿Qué tal vieron ustedes hoy, lunes 2 de diciembre? Lo digo para que quede el registro en el video grabado que podrán ver después. Hoy digo a Claudia Sheinbaum diciendo que no nos confundan con Canadá y con Estados Unidos porque aquí no tenemos problemas de consumo de cierta sustancia ilícita. Pero bueno, pues esta sustancia que ha provocado una auténtica crisis humanitaria en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Filadelfia, y que también tiene un punto muy importante de consumo en la ciudad de Vancouver, en Canadá, pues fue motivo para que Claudia tratara de deslindarse, de ser igual que Canadá. Esto, ustedes lo saben, en el contexto del reciente roce entre Donald Trump, el gobierno mexicano, el gobierno de Canadá, en que Donald Trump dijo así, lanzando la amenaza al aire, provocando una crisis como le gusta a él, como es experto, diciendo que le iba a cobrar aranceles tanto a México como a Canadá porque ambos países y ambas fronteras son puntos de entrada de esta sustancia a su país y también de migrantes ilegales. Luego, como ustedes saben, Canadá saltó, puso el grito en el cielo, dijo no nos anden confundiendo ni comparando con México, qué ofensa, Dios mío. Y luego en el fin de semana el primer ministro Justin Trudeau cenó en una residencia que tiene Donald Trump y bueno, se les vio muy amigables y claramente pues no es una imagen tranquilizadora para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que únicamente tuvo una llamada, tras la cual, perdón, Donald Trump dijo que ella había accedido a cerrar la frontera. Bueno, sirva todo este contexto para poder pasar a lo que ocurrió después, ¿no? Que Justin Trudeau dijo que pues no había que comparar también otra vez a México con Canadá o a Canadá con México porque la situación es muy diferente. Entonces hoy Claudia Sheinbaum saltó a decir, pues sí, claro, no somos iguales, somos distintos porque ellos tienen problemas de consumo de esta sustancia y nosotros en México no. Bueno, no es que no tengamos problemas de adicciones, pero no en ese nivel. Pero lo cierto, y ya saben ustedes que aquí en Etcétera, lo que nos gusta mucho es contrastar con datos y ponderar las afirmaciones del poder en turno para darle su justa dimensión. Porque es muy fácil para un gobernante decir que no hay adicciones cuando esas adicciones no se registran. Es muy fácil, por ejemplo, decir que no hay pobreza si desaparece el Coneval, ¿no? Por ejemplo. O es muy fácil decir que no hay corrupción si cierra el INAE, que pues evita que se exija transparencia a las dependencias públicas. O también es muy fácil, como hizo Ricardo Monreal, decir que pues no es cierto que los grupos de Sinaloa estén reclutando estudiantes de química, como dice el New York Times, porque pues no tenemos esa información. Pues es muy fácil negar la realidad cuando no se documenta la realidad. De ahí la importancia del periodismo y es por eso que en este video pues quiero traerles a ustedes algunos datos que pueden formar un panorama mucho más completo, pero aún así insuficiente sobre este tema. Y bueno, pues la nota ya la tienen ustedes en el portal de la revista Etcétera, www.etcetera.com.mx. Y dijo la presidenta, no porque no haya problemas de adicción en México, los hay y los estamos atendiendo, pero no tiene que ver con este consumo que hay en Estados Unidos y Canadá. Entonces, sí somos distintos, para luego decir que estas diferencias no quieren decir que somos menos. No vamos a caer en la provocación de alegar qué país es mejor. En fin, y como hace de manera habitual, fingió que no sabe bien de qué hablaba Justin Trudeau. No sé a qué se refiere, pero no vamos a caer en una provocación. Lo que sí es que a México se le respeta y más por nuestros socios comerciales. ¡Vámonos! Qué bien, ¿no? Tenemos una presidenta que nos defiende y lo estoy diciendo de manera irónica para que luego no me digan, ay,
pareces hija de AMLO, en fin. Ahora, sobre los problemas de adicciones en México, dijo que se hizo una encuesta que indica que la prevalencia de esta problemática es más baja que en aquellos países, pero, como siempre en la 4T, la información ofrecida por la presidenta omitió muchísimos puntos fundamentales, como por ejemplo que la encuesta a la que hizo referencia tiene 8 años, pues levantó información de 2016 y se difundió en 2017 y fue realizada, por supuesto, en el gobierno de Peña Nieto. Tampoco dijo que una nueva versión de esta encuesta, la Encuesta Nacional de Adicciones, ENCODAT, debió haberse realizado en el año 2022, en el sexenio de AMLO, pero no se hizo porque AMLO la canceló por falta de presupuesto. Quitó el dinero, no hay dinero, hay prioridades, etcétera. Y menos aún, Sheinbaum precisó que al ser una medición de 2016, en que la sustancia de la que estamos hablando, con la que empieza con F, no era el grave problema que es ahora, pues en dicha encuesta básicamente ni se le menciona, no se mide. La presidenta omitió también de manera deliberada comentar que existe un informe muy parcial, muy menor, vamos a llamarlo así, del gobierno de AMLO, de la Secretaría de Salud, publicado apenas en abril de 2024, en el que se señala que sí tienen indicios de que en México hay consumo ilegal de esta sustancia, aunque también, claro, dicen, pues hay consumo médico que es legal, pero se centra en los escasos momentos o casos que han registrado de consumo ilegal. Y esto debido a que únicamente apuntan la cantidad de personas que necesitaron servicios médicos por un consumo dañino y recoge casos de defunción en donde se sospecha el consumo de opioides, entre ellos esta sustancia. Es decir, la presidenta debió reconocer que la 4T no ha hecho una labor exhaustiva para contabilizar el consumo de drogas ilícitas entre la población, pero de que de todos modos tiene los datos suficientes para saber que en el país sí se consume, sobre todo en la frontera norte. Y tiene lógica. La frontera norte son los puntos calientes, vamos a llamarlo así, en donde se han detectado casos de consumo en México. El informe se titula Informe de la demanda y oferta de fentanilo en México, perdón que lo diga así. Generalidades y situación actual, elaborado por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Pueden leerlo ustedes en www.gov.mx/CONASAMA. Ahí está, en algún punto encuentran ustedes el archivo. Y de aquí yo rescato algunos datos importantes. Por ejemplo, dice, cito textualmente, desafortunadamente México ha transitado de ser un país de paso, como en el caso de otras sustancias, a ser un país donde se está gestando el consumo, principalmente en un contexto fronterizo. Otro, hasta el momento son insuficientes los datos objetivos sobre las defunciones por consumo de esta sustancia. Ahora citan que hay un monitoreo del gobierno de Baja California donde se realizó en el laboratorio de toxicología forense, se hicieron 1,775 análisis a cadáveres, de los cuales el 50.5% resultaron positivos a sustancias y de estos últimos el 39% positivos a la sustancia de la que estamos hablando. 39% de una muestra muy pequeñita, pero solo en Baja California. Entonces esto pues ya es un indicio que hay que tomar en cuenta. Otro punto que cito textualmente, las muertes por sobredosis podrían estar infravaloradas debido a la complejidad de la determinación de las causas de muerte o a la falta de evidencia objetiva que incluya, por ejemplo, el análisis de muestras biológicas. Es decir, que para poder saber si una persona murió por esta sustancia, hay que practicarle pruebas al cuerpo. Estas pruebas, por supuesto que requieren tiempo y recursos. No todas las dependencias lo van a hacer
y pues menos en un contexto como en el que vivimos en México, donde los homicidios, las defunciones son tan elevadas que no hay cómo asumir un análisis de esta naturaleza. Ahora, que Canadá y Estados Unidos reportan miles de usuarios y fallecidos por esta adicción, sí. Tristemente, así es. Pero ellos, estos gobiernos, conocen sus cifras. Por eso las sabemos nosotros. Sabemos cuántas personas han perdido la vida, de qué nivel es la crisis humanitaria que ellos padecen. ¿Por qué? Porque sus gobiernos sí le dan seguimiento al fenómeno. El gobierno mexicano no. En México podría estar pasando que sin tener esos mismos niveles, efectivamente, porque ya tendríamos evidencia empírica, es decir, videos en redes sociales de una situación análoga a la que vive Filadelfia o Vancouver, pero sin tener esos niveles, sí podría pasar que esta situación sea mucho más grave de lo que se piensa, porque el gobierno no quiere gastar dinero en esta clase de conteos, en esta clase de mediciones, y por eso la información que existe es mínima y muy regionalizada. Digo, si el gobierno no quiso invertir en pruebas rápidas para detener la cadena de contagio durante la pandemia, que era una emergencia mundial, mucho menos se va a detener a analizar cuántos de los cuerpos que llegan a los servicios forenses murieron por esto o por lo otro, a menos que se vean obligados, y no lo van a hacer de manera preventiva, mucho menos aún. Y es el viejo truco de la 4T, esconder la realidad, así como, ustedes lo recuerdan, lo reportamos muchas veces, se rasuraron las cifras de desaparecidos a nivel nacional y por idea de Claudia Sheinbaum, así como se quiso esconder la cifra real de fallecidos durante la pandemia, al no haber estudios nacionales robustos y confiables y al carecer ya el INEGI de auténtica autonomía, pues las cifras serán lo que a Sheinbaum le convenga. Lo único que se sabe a ciencia cierta es lo que está a simple vista, como ya he dicho hace unos minutos, y es que en México no tenemos, y espero que no los tengamos nunca, los escenarios devastadores de Filadelfia o Vancouver o de otras ciudades, pero de acuerdo al propio gobierno es una problemática que ya está aquí y que crece todos los días, solamente que no saben de qué tamaño es, así de ineptos y así de indiferentes.